Amigos, continuamos con más de La Grieta hoy con nuestro invitado, hablando precisamente sobre lo que el pueblo quiere entender, ¿no? Había mucha alegría, la gente no decía, querían cambiar quizás el régimen, la narrativa de decir cómo celebra una invasión. Se dejó claro que no fue invasión, que fue la liberación de Venezuela, la extracción de Nicolás Maduro, la extracción de Cilia Flores, y quedaba algo. ¿Por qué no se llevaron a Diosdado? ¿Por qué no se llevaron a los hermanos Rodríguez? ¿Por qué no se llevaron a Padrino? ¿Por qué en este instante permitieron y que se nombrase como vicepresidenta Delcy cuando todos sabemos que el presidente de Venezuela fue electo ya el 28 de julio? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos, Omar? Buena pregunta. La verdad es que el pueblo venezolano y la comunidad internacional ha estado sometido, en el caso de Venezuela, en una especie de carrusel de intensas emociones, en las que pasamos, por ejemplo, de una alegría desbordante la noche de la madrugada del 3 de enero, cuando fue extraído el cabecilla del cartel de drogas y del robo y de todos estos delitos de Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Pero igualmente en ese carrusel de emociones que parecía un caballito de esos de esa feria que subía y bajaba, bueno, llegó la sorpresa cuando nos enteramos que habían decidido y acordado, probablemente previamente, que fuera Delcy Rodríguez quien estuviera al frente del gobierno de transición en este momento. Entonces, desde luego, la gente quedó sorprendida, bajó, confusa, incertidumbre, no había explicación. Pero a medida que han pasado las horas, las cosas se aclaran. El propio Marco Rubio, el secretario de Estado y asesor fundamental del presidente Trump en materia de seguridad, que conoce profundamente la realidad de Venezuela, se ha encargado de explicarlo. Cuando dice cuál es el guión que está usando el gobierno de los Estados Unidos para apoyar al pueblo venezolano en una transición compleja, como son todas. No hay transición simple y sencilla, y las que son rápidas no duran nada, como se lo ha demostrado la historia. Entonces, una primera etapa era precisamente desmontarla, él lo llama la estabilidad, desmontar todo ese aparato represivo, todas las conexiones del cartel de drogas que ha inundado países, pueblos, ciudades y continentes enteros con narcóticos. En segundo lugar, saber hasta dónde llegó los tentáculos de Maduro, el financiamiento de Maduro, por ejemplo, a líderes políticos como los argentinos allá, los Kirchner, o los Correa en Ecuador, o los Evo Morales en Bolivia, el propio Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil cuando era candidato, Gustavo Petro cuando era candidato a la presidencia de Colombia, los Zelaya de Honduras, y es más, quieren saber también quiénes son los funcionarios norteamericanos que de la anterior administración y probablemente de esta, que están en la nómina de Maduro, que han sido comprados. Pero ese detalle es interesante lo que estás diciendo, Omar, perdóname. Hay funcionarios norteamericanos que fueron comprados por Maduro, eso lo vimos también reseñado. Hay nóminas. Señor Juan González, por ejemplo. Juan González, que ocupó una importantísima posición en el gobierno de Biden. ¿Qué diplomáticos están en esa nómina? ¿Qué periodistas, influenciadores? Incluso miembros integrantes de agencias claves, de la DEA, de la CIA, porque eso hay una nómina. Y además, también necesitan saber cómo desde Venezuela se financió el proyecto nuclear de Irán, que fue destruido precisamente por Israel y por Estados Unidos. ¿Cómo un pueblo tan lleno de miseria como Venezuela está financiando el proyecto nuclear de Irán? ¿Cómo funciona el mercado negro del petróleo venezolano, que era llevado a países y cuyo venta era para financiar a agrupaciones terroristas como Hamas o Hezbollah? Recuerdan que el anterior vicepresidente era Tarek El Aissami. Sí. Su familia eran los mandamás del Hamas en América Latina. 23.000 millones de dólares
fue el defalco que hizo en PDVSA para financiar esos grupos terroristas. Es decir, Estados Unidos necesita desmontar todo esto y para ello necesitan a quienes han estado en el vientre de ese monstruo. Y nadie más que como los hermanos Rodríguez, porque aquí están los dos, Delcy y Jorge Rodríguez metidos, para desentrañar todo ese entramado de corrupción, de crímenes, de delitos. Y ella se ha comprometido a hacerlo, ¿no? Y ya comienza. No sabemos a cambio de qué, perdón. Que cumpla. No Bueno. está cumpliendo, ¿no? O sea, sabe jugar el juego. Cuando está frente al narcorrégimen, actúa de una manera. Cuando tienen que tomarse decisiones, se cumplen las que el gobierno de Estados Unidos designa. Quien afirmó, y no lo podemos permitir olvidar, el presidente Donald Trump, que estará liderando y guiando la transición. Una transición, como muy bien le explica nuestro invitado el día de hoy, es necesaria para desmantelar una corrupción que no cabe ni siquiera en nuestra cabeza. O sea, hablamos de entre 5.000 a 11.000 millones de dólares tiene Maduro en Suiza. Hablamos de 60.000 millones de dólares en Bitcoin. O sea, hablamos de cifras que se escapan incluso. Estrambótica. Sí. Estrambótica. Ahora, Bueno, adelante. O sea, el guión es muy simple entonces para no perder la secuencia. Uno es esa primera fase. La segunda fase es precisamente apoyar económicamente a un país que ha sido devastado, con una crisis eléctrica tremenda, cuando generamos electricidad para exportar, como lo hacíamos antes a Colombia, a Brasil, pero el saqueo ha sido de tal magnitud que, bueno, han destruido hasta la espina dorsal de la economía, que era la industria petrolera. Y hay que reconocer que efectivamente Chávez y después Maduro se robaron los equipos de empresas norteamericanas y también de otros países en la industria petrolera, refinerías, pozos, tuberías, oleoductos, gasductos. Esos fueron robados con las expropiaciones que hizo Chávez y después Maduro. Y lo decía María Corina, mira, le dijo en su cara a Chávez cuando estaba muy fuerte y poderoso: expropiar es robar. Bueno, ahora están las consecuencias. Estados Unidos, con mucha razón, sin ambigüedades lo digo, está reclamando que le paguen a estas empresas, a ExxonMobil, a ConocoPhillips, a la francesa Total, a la Eni italiana, lo que le robaron. Pero las primeras de cambio van a utilizar esos 57 millones de barriles que en estos momentos están siendo trasladados a Estados Unidos para venderlo en el mercado al precio que está el mercado del petróleo, para subvencionar justamente la reconstrucción de esa infraestructura. Y finalmente Marco Rubio dijo que la tercera fase, y esto puede ser inmediatamente, yo estoy seguro que esto es muy provisional lo de Delcy Rodríguez, porque no tiene escapatoria. Si no lo hace, Trump le dijo que la iba a castigar más duro que Maduro. Imagínense ustedes. Bueno. Y si lo hace, Diosdado Cabello, Padrino López y los demás miembros de la cúpula no se van a quedar de brazos cruzados, y ahí puede venir un enfrentamiento con consecuencias letales. Por eso decían que se está evitando el caos. Elecciones en Venezuela, que constitucionalmente tienen que llamar en 30 días. Supongamos que tomen 90 días, porque pueden haber extensión de 90 días, pero hay que llamar a elecciones. Y María Corina Machado va a ganar las elecciones, va a ser la presidenta de Venezuela con más del 90% de los votos, anótenlo. Ahora, Omar, vamos a hacer una pausa, ¿cierto? Sí. Hacemos una pausa y tenemos otro corte contigo, porque hay dos preguntas más que queremos hacerte. Los cubanos que quedaron acá, ¿la inteligencia cubana sirvió para algo o no sirvió para nada con todo lo que ocurrió hace una semana? Pues no hemos llegado ni una semana a la extracción del día de Maduro. Hacemos una pausa y ya regresamos.